Buen día, licenciado y compañeros. Este día nos ha tocado el tema sobre la presentación de estados financieros que podemos encontrarlos en la NIC 1. Nosotros somos el grupo número 1 que está conformado por Wendy Elizabeth Gaitán de Córdoba, Jaime Agustín Palacio Hernández y mi persona Jocelyn Marisela Vázquez Cárcamo. El objetivo de la NIC 1 nos habla que esta norma establece las bases para la presentación de estados financieros de propósito general para asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a los años anteriores y para poder compararlos con otras entidades. Nos establece esta norma también los requerimientos generales para la presentación de los estados financieros. Además nos da una guía para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre el contenido que se debe realizar, ¿verdad? En el alcance podemos ver que dice que una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general, conforme a las normas internacionales de información financiera, conocidos como NIF también. Esta norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros, pero esto aplicará solamente para los que se elaboren de acuerdo a la NIC 34, que es por información financiera intermedia. Luego tenemos las definiciones. Los estados financieros, dice, con propósito general, son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Las normas internacionales de información financiera son las normas interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, conocidas también como IASB. Dentro de estas normas se comprenden las normas internacionales de información financiera, nuevamente conocidas como NIF, las normas internacionales de contabilidad y las interpretaciones CINIF y las interpretaciones SIC. Luego vemos el material o con importancia relativa, también conocido como materialidad. La materialidad o importancia relativa depende de la naturaleza o magnitud de la información y en algunas veces depende de ambas. Una entidad es la que evalúa si la información individual o en conjunto es materialidad o de importancia relativa. En el contexto de los estados financieros, porque se toman como un todo los estados financieros. Ahora podemos ver la finalidad de los estados financieros. En este apartado, el objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, también del rendimiento financiero y los flujos de efectivo. Toda la información que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Todos los involucrados, la información tiene que ser veraz y eficaz. También para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una entidad. Se toma información de los activos, de los pasivos, de patrimonio, de los ingresos y gastos. Dentro de los ingresos y gastos se incluyen las pérdidas y ganancias. También las aportaciones de los propietarios y las distribuciones de capital. Los flujos de efectivo. Además, esta información, junto con todo lo de las notas, ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros dentro de la entidad y la distribución temporal y su grado de certidumbre para los siguientes periodos. También una entidad presentará con el mismo nivel de importancia todos los estados financieros que forman el juego completo de los estados financieros, los cuales son el estado de situación financiera que se presenta al final del periodo, el estado de resultados,
el estado de resultados integral del periodo, un estado de cambio de patrimonio, un estado de flujo de efectivo y las notas informativas que se incluían en el resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Luego tenemos las características generales. Entre las características generales podemos encontrar que los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. Esta presentación razonable requiere que la presentación de información fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones que de acuerdo a las definiciones y criterios y reconocimientos de activos, también el reconocimiento de pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual. Una entidad cuyos estados financieros cumplan las normas internacionales de información financiera efectuará en las notas una declaración explícita y sin reversas de dicho cumplimiento. Esto también sirve para que las personas que no tienen mucho conocimiento de la información sean capaces de comprender qué es lo que se les está poniendo en los estados financieros. Luego tenemos la hipótesis de un negocio en marcha. Al elaborar los estados financieros, la gerencia, la capacidad que tiene una entidad para continuar un funcionamiento, una empresa elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de un negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda cerrar por motivos de que se fue a quiebra o tomaron simplemente la decisión de cerrar la empresa. De lo contrario, se van a hacer los estados financieros como un negocio en marcha. La base contable de acumulación, también conocida como devengo, nos dice que una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con una información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación o devengo. Cuando se utiliza la base contable en una entidad, se reconocen las partidas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, las de gastos, las cuales son los elementos de los estados financieros. Luego tenemos la materialidad o importancia relativa y agregación de datos. En una entidad se presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. También se debe presentar por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. Luego tenemos la compensación, que esto nos quiere decir que en una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos, a menos que lo requiera o que una NIT nos lo permita. También en una entidad informará por separado sobre sus activos y pasivos e ingresos y gastos, la compensación en el estado o en el estado de resultados del periodo y otro resultado integral de la situación financiera. Luego tenemos la frecuencia de la información. Esto nos quiere decir que en una entidad se presenta un juego completo de los estados financieros, incluyendo información comparativa anualmente. Cuando una entidad cambie el cierre de periodo sobre el que se informa y presenta los estados financieros por un periodo contable superior o inferior a un año, revelará además del periodo cubierto los estados financieros. Información comparativa. A menos que las NIF permitan o requieran otra cosa, una entidad revelará información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Una entidad incluirá información comparativa para la información descriptiva y narrativa, cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente. Información comparativa adicional.
Una entidad puede presentar información comparativa, además de los estados financieros comparativos mínimos requeridos por las NIF, en la medida en que esa información se prepare de acuerdo con las NIF. Esta información comparativa puede consistir en uno o más estados a los que hace referencia el párrafo 10, pero no necesita comprender un juego completo de estados financieros. Cuando este sea el caso, la entidad presentará información relacionada en una nota a dichos estados adicionales. Cambios en políticas contables, reexpresión retroactiva o reclasificación. Una entidad presentará un tercer estado de situación financiera al comienzo del periodo inmediato anterior, además de los estados financieros comparativos mínimos requeridos por el párrafo 38 así. Aplica una política contable de forma retroactiva, realiza una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros o reclasifica partidas en estos, y b. La aplicación retroactiva, reexpresión retroactiva o reclasificación tiene un efecto material, de importancia relativa, sobre la información en el estado de situación financiera al comienzo del periodo inmediato anterior. Uniformidad en la presentación. Tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de políticas contables de la NIC 8, o una NIF requiera un cambio en la presentación. Identificación de los estados financieros. Una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá de cualquier otra información publicada en el mismo documento. Las NIF se aplican solo a los estados financieros, y no necesariamente a otra información presentada en un informe anual, en las presentaciones a entes reguladores o en otro documento. Por tanto, es importante que los usuarios sean capaces de distinguir la información que se prepara utilizando las NIF de cualquier otra información que, aunque les pudiera ser útil, no está sujeta a los requerimientos de estas. Una entidad identificará claramente cada estado financiero y las notas. Además, una entidad mostrará la siguiente información en lugar destacado, y la repetirá cuando sea necesario para que la información presentada sea comprensible. El nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma, así como los cambios relativos a dicha información desde el final del periodo precedente, b. Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades. C. La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto por el juego de los estados financieros o notas. D. La moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21, y E. El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. Estado de situación financiera. Información a presentar en el estado de situación financiera. El estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes importes, A. Propiedades, planta y equipo, B. Propiedades de inversión, C. Activos intangibles, D. Activos financieros, excluidos los importes mencionados en los apartados, E.
Distinción entre partidas corrientes y no corrientes. Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera, de acuerdo con los párrafos 66 a 76, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. Cuando se aplique esa excepción, independientemente del método de presentación adoptado, una entidad revelará el importe esperado a recuperar o a cancelar después de los 12 meses para cada partida de activo o pasivo que combine importe a recuperar o a cancelar. Activos corrientes. Una entidad clasificará un activo como corriente cuando, espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación. B. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. C. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes al periodo sobre el que se informa, o D. El activo es efectivo o equivalente al efectivo, como se define en la NIC 7, a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de 12 meses después del. Pasivos corrientes. Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando, espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. B. Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. C. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa, o D. No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Véase el párrafo. La información a presentar en los estados de resultados del periodo y otro resultado integral o en las notas. Recordemos que estas son informaciones adicionales que se presentan en los estados financieros de la entidad. Así podemos ver que algunos de estos aspectos que pueden presentar son la rebaja de los inventarios hacia su valor neto realizable, la reestructuración de las actividades de una entidad y la reversión de provisiones, la disposición de partidas de propiedades, planta y equipo, la disposición de inversiones, las operaciones discontinuadas, cancelaciones de pagos por litigios y otras reversiones de provisiones. Recordemos que toda esta información va reflejada en los estados financieros, pero estos son documentos, notas de que nosotros podemos ampliar e incluir información adicional para que todo sea claro y preciso. En cuanto a la revelación de gastos, sabemos que todas las entidades están obligadas a presentar el desglose de los gastos reconocidos, y esta se puede hacer de dos formas: por la naturaleza de los gastos y por la función de los gastos o costo de ventas. Estos esquemas presentados acá son los que la NIC 1 nos presenta de los dos tipos de formas que se puede hacer la clasificación, recordando que la clasificación depende de los factores históricos o del sector en que se aplique. De acuerdo a eso se puede hacer la clasificación de cómo se van a presentar dichos gastos en los que ha incurrido la empresa en el ejercicio. El estado de cambios en el patrimonio debe de incluir los siguientes aspectos: el resultado integral total del periodo, y para cada componente del patrimonio una conciliación entre los importes en libros, además de una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo. Otra información que se puede presentar en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas será cada componente del patrimonio, presentándose así un desglose por partida de otro resultado integral, el importe de los dividendos reconocidos y el importe de dividendos por acción correspondiente.
Por último, hablamos de las notas a los estados financieros, que como todos sabemos son información adicional que nos permite aclarar cualquier aspecto o no aclarar, sino que también podríamos decir ampliar toda la información, porque los estados financieros presentan todas las operaciones realizadas en el ejercicio fiscal, pero a veces hay algunas aclaraciones como por ejemplo si hay algún litigio en que cómo va el proceso de este. Por eso dice que las notas presentan información acerca de las bases también de la preparación de los estados financieros. Revelarán información requerida sobre las NIF sobre las cuales se ha plasmado la información y proporcionan información que no se presenta en ninguno de los estados financieros pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. Por eso es importante, o sea, es una información adicional a los estados financieros que nos permiten conocer a cabalidad todos los registros y las operaciones que se han llevado dentro del ejercicio fiscal. Así que esto sería todo por parte de nuestro desarrollo de la NIC 1. Gracias.